Saludos amigos, hoy lunes 12 de mayo de este 2014. Bueno, si queríamos agua en mayo, ya tenemos agua. En todo el territorio nacional se registran precipitaciones que han devuelto la alegría, principalmente a los productores del campo y lógicamente también a todos nosotros, los usuarios del agua en las grandes ciudades, porque los embalses comienzan a llenar de nuevo, que son los que suministran agua para riego, agua para consumo humano, agua para generación eléctrica y también, oigan esto, los grandes embalses son controladores de avenidas de los ríos, de manera que los embalses estos que tenemos, por cierto, es bueno que ustedes sepan que la República Dominicana debe ser una de las naciones de mayor cantidad de embalses por kilómetro cuadrado. Nosotros somos, en muchas cosas somos primeros, para que lo sepan. Los embalses de República Dominicana deben ser, tomando en consideración su pequeña extensión territorial, los más importantes de toda Centroamérica y Caribe y comparable a los que mejor dotados están en cuanto al almacenamiento del agua. Se la dejo de ese tamaño, en algún momento trataremos este tema. Hoy comienzan las pruebas del 911. Esto ha sido tomado muy en serio por el gobierno del presidente Danilo Medina y por su ministro de la presidencia, el señor Montalvo. Muy en serio. Los aprestos que se han venido haciendo en los últimos meses, los recursos que se han puesto a disposición de este proyecto de servicio público hacen crear la expectativa de que estamos ante una de las iniciativas de mayor categoría que se ha emprendido en los últimos años. Esto se parece mucho a la apertura este mes. Este va a ser un mes glorioso e histórico para la República Dominicana, porque este jueves, como ustedes saben, inicia el sistema de mercados de mayoristas y de minoristas que se conoce como mercados dominicanos, comenzando por el Merca Santo Domingo, y los 3 distribuidores de Villa Consuelo, de Cristo Rey y de La Duarte. Después de ello vendrán otros mercados, de manera que lo de hoy, el 911, que inicia pruebas para poner a ajustar resortes e instrumentales y personal humano que está involucrado con todo esto y pretender que ya a inicio del mes próximo esté firmemente en servicio el 911, nos coloca en el plano de las naciones avanzadas. Los recursos de que va a disponer el personal de apoyo de este sistema, de este programa, son los mismos que se utilizan en cualquier país desarrollado, para que lo sepan. Y por tanto tenemos muchas esperanzas de que esto sea, ya hay una promoción en el aire, nosotros la tenemos aquí y la tienen todos los medios, pero más que todo la importancia está en los instrumentales, el personal, la rapidez y todo esto que se está coordinando para que sea un servicio del primer mundo, al estilo que lo hacen los países avanzados. Este jueves, se inicia el programa de los mercados dominicanos. Esto es una cosa de primer orden. Nosotros invitamos a todo el que tenga oportunidad de sacar tiempo para conocer el mercado mayorista del kilómetro 22 de La Duarte. Eso es una ciudad agroalimentaria. Es más, aunque hasta el momento lo que hay es alrededor de 1 millón de metros cuadrados de estructuras de servicio para la concentración de alimentos del campo y agroindustriales, su conservación, buen manejo, limpieza y servicio a la gente,
ahí también se proyecta construir otros edificios para facilitar hoteles, restaurantes y servicios bancarios de todo tipo, de manera, ya hay una o dos instituciones bancarias con sucursales ahí, pero de manera que allí usted vaya y hasta resuelva con un buen almuerzo, con un restaurante de primera. Solamente frigoríficos. Lo primero que debo decirle es que todas esas casetas ahí están bajo aire acondicionado. Solamente frigoríficos de primera categoría para preservar todo tipo de alimentos. Supera los centenares de miles de metros cuadrados. Oigan esto de lo que es una cadena de frío lo que se está poniendo en marcha. Bueno, pues les invito también a que pasen a partir de este jueves a los mercados distribuidores de Villa Consuelo, de Cristo Rey y de la Duarte. Son mercados con aire acondicionado central, con sistemas de limpieza que garantizan que ningún bicho extraño va a entrar ahí a tocar alimentos. Tienen frigoríficos de primera generación también. Y son los 3 primeros, porque vienen otros para Santo Domingo Norte, para el Santo Domingo del Oeste, para Santo Domingo del Este, allá cruzando los puentes Bosch y Duarte, y también un gran centro mayorista en un lugar que se está ubicando entre las 6 grandes provincias del Cibao, gran merca, entre la confluencia de todas las 6 provincias del Cibao. Pero también se proyecta un mercado de distribución en Pueblo Nuevo, allá en Santiago. Y otro también, pero de mayor tamaño, en Higüey. O sea, lo que estamos hablando es una cadena nacional de comercialización de productos de la agropecuaria que va a elevar a este país al nivel de los países avanzados en la manipulación, comercialización de los productos alimentarios. Estos son pasos trascendentes, como se han dado en otros planos, pero que es bueno que sepamos que para emprenderlos no solamente hubo que buscar recursos, sino también tomar tiempo en entrenamiento. ¿Ustedes saben por qué el Merca Santo Domingo no ha iniciado sus operaciones como se lo propuso desde hace meses? Porque tuvo que hacer muchos experimentos, porque tuvo que hacer operaciones también de puesta a prueba con los mayoristas que se van a instalar ahí, que tuvieron que constituir compañías y demostrar que son fiables, que son miembros del negocio. Ahí no hay nada improvisado, ahí no hay caseta asignada a amigos, como hacían en el tiempo de Balaguer. Se hacía un proyecto habitacional interesantísimo, muy bien dotado, muy bien planeado, pero entonces venía uno del equipo de Balaguer y apartaba 10 de esos apartamentos para sus queridas, y amistades y cosas. Oye, pero ven acá. Y entonces, ¿dónde fue a parar? Los otros probablemente lo recibieran lo que lo merecían, pero siempre había manipulación. Que vayan a buscar un mayorista improvisado ahí al Merca Santo Domingo, que vayan a Villa Consuelo, que está a 2 cuadras de aquí, a ver si lo que van a habitar ese mercado no son los mismos mayoristas y distribuidores del barrio, los que se conocen. Y lo mismo está pasando en Cristo Rey y en el Mercado Nuevo. Por cierto, que ayer un grupo de empresarios del Mercado Nuevo, acuérdense que allí existe una de las entidades mayoristas más sólidas que ha podido desarrollar. Esta es una gran metrópoli, 3.5 millones de habitantes, el Gran Santo Domingo.
Y si hay un centro donde ha ido a parar una buena parte del mayoreo de alimentos, tanto del campo como agroindustriales, es el mercado nuevo. Lo que se ideó allí es un mercado de distribución para recoger todo ese desastre que hay ahí de productos agropecuarios y alimenticios tirados a la calle y negociados al aire libre, sin ningún cuidado. Ya eso vaya a parar a partir de esta semana a un establecimiento con todas las normas modernas. Pero alrededor de ese mercado hay una cantidad apreciable de mayoristas, por cierto, muchos de ellos con mucho dinero, que están reclamando que se le tome en cuenta para permanecer allí en su ubicación en una especie de organización comunal más avanzada en combinación con el gobierno. El ministro José Ramón Peralta, administrativo de la presidencia, los recibió y van a discutir el tema. Es un asunto interesante. Estamos hablando de extender más allá. Y estamos hablando de gente de trabajo, don Pedro. No. Gente que cuando asume una responsabilidad. Poderosa. Claro, gente y con recursos. Entonces lo están oyendo. El país está dando saltos adelante extraordinarios. Y de eso precisamente que queremos hacer constar hoy. Eso por un lado. Por el otro, alcanzamos a ver, buenos días, don Héctor. Buen día, don Pedro. Esta advertencia de esta dama y nos preocupa. La señorita Katrina Naut, ella es la directora de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, el llamado DICOEX, una de las entidades modernas que se han creado en los últimos años. Acuérdense que nosotros desde que nos incorporamos al Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, que está operando desde el 1 de agosto del 2005, tuvimos que reformular una buena parte de la administración pública y de las leyes de comercio, sí, para dar paso a reclamos que nos hicieron los propios Estados Unidos y los demás centroamericanos y poder incorporarnos a un sistema moderno, avanzado de comercio. Bien, DICOEX es una de las entidades que se crearon, ciertamente ha hecho mucho trabajo, pero esta dama nos advierte lo siguiente, que con el DR-CAFTA no hay más opción que ajustarnos. Un momentito, señora. Un momentito. Con el DR-CAFTA no hay más opción que ajustarnos. No, hay muchas opciones más. Una de ellas es, atendiendo a lo que ella confiesa, la señorita Katrina Naut, es divulgar más este acuerdo y obligar a los dominicanos, que somos muy improvisados en todo, que despertamos a última hora, que sacamos placa el último día de vencimiento del plazo. Nos agolpamos todos. Que lo mismo hacemos con la cédula, que lo mismo hacemos con la licencia, que lo mismo hacemos con todo. Es una práctica. Entonces, que si bien es cierto, porque el 1 de enero que viene, el 1 de enero próximo, toda mercancía que ingresa al mercado dominicano en procura de demanda ya establecida, similar a las dominicanas, las que se producen aquí para suplir al mercado, va a entrar libre de impuestos y sin limitación, para que lo sepan. Toda mercancía que provenga de Estados Unidos y Centroamérica, similar a la manufactura dominicana de cualquier rango, no tiene limitaciones ni va a pagar impuestos, viene a competir. Entonces, lo mismo está pasando ya con varios productos de la agropecuaria y pasará con otros que son para nosotros básicos, como es el caso del arroz y toda la producción avícola y toda la producción, toda la carne, vacuna y otros. Entonces, en el 2025, ahí hasta el 2027, es el último de los plazos que nos hemos dado para abrirnos. Pero el Acuerdo de Libre Comercio
contiene muchísimas cláusulas que son favorables y que son que cuidan la salud de los países y las sociedades involucradas, se llaman de salvaguardia, que esta señora puede hacer un gran esfuerzo por extraer esas cláusulas, divulgarlas, porque muchas de ellas hablan también de que la nación menos favorecida puede reclamar la puesta en peligro de uno de sus cultivos o alimentos básicos por efecto de un tratamiento desleal de su socio, así mismo lo dice, y hay muchas cláusulas más. Usted puede alegar eso para incluso establecer aranceles especiales y límites a cuotas. Sacando una lista, por ejemplo, de todos los productos que son protección y protegidos. Sí. Y usted puede crear toda una estructura de vigilancia, incluso en los países asociados a nosotros, para determinar cuál de ellos utiliza práctica desleal. Usted puede anunciar muchas cosas más, pero no decirnos que con el DRCATA no nos queda más opción que ajustarnos. No nos entregue así. No nos entregue así. Hay que hacer un mayor esfuerzo de comprensión, de conocimiento, de divulgación, de educación, para que este matrimonio que no tiene, aquí no hay divorcio, el DRCATA es para toda la vida con Estados Unidos y Centroamérica. Una decisión histórica que nos da acceso a ese mercado que es el más grande del mundo, el de los Estados Unidos. Oportunidades inigualables que quisieran muchos de América Latina. Y que incluso nos da acceso, como todos saben, en condición especial al mercado de la Unión Europea. O sea, la República Dominicana es la única nación de habla hispana que tiene acceso a esos dos grandes mercados. Bueno, preparémonos ciertamente, pero no nos entreguemos. No sustentemos lo que es nuestra improvisación. No sustentemos lo que es nuestra práctica de tomar las cosas con cierto desgano, falta de responsabilidad. No. Llamémonos la atención a todos y pongámonos todos en esa perspectiva. Buenos días, don Orión y don Mozart, caramba. Buenos días. Estamos todos. Nos está esperando un viejo amigo ahí. Sí, y hay que recordarle a los amigos que don Alberto de Pradel. Sí, y luego el director de Migración, así que debemos apurar el paso. Tenemos dos sólidos invitados hoy en la mañana. Sí, gente que tiene mucho que aportar. Saludos amigos. Bueno, a lo que Pedro ha señalado, yo quisiera solo agregarle que así mismo como debemos tener cultura de previsión en la administración de un acuerdo comercial de esta envergadura, que debimos haberla tenido desde el mismo 2002, 2003, cuando comenzamos a trabajar en eso, y cada requerimiento y cada paso. Tú has señalado que somos una sociedad de improvisados, no la sociedad improvisada, pero sí los actores improvisamos mucho, es una cultura de improvisación que tenemos. Aparte de eso, y encontrándonos nosotros en el apriete, pues sin duda alguna la ejecución plena de ese acuerdo causa estrés a los actores del sector productivo dominicano. Ayer estuve conversando con la licenciada Alexandra Izquierdo y admite, y ella es la que está trabajando en el principal instrumental de colocar en condiciones al sector manufacturero nacional de competir con la mercadería, vamos a decirle así, que va a ingresar a partir de enero a la República Dominicana libre de arancel o con aranceles ya muy por debajo. Y hay todo el mundo apurando, lo mismo que cuando sacamos la placa. Lógico que ahora no es una placa, ahora estamos hablando de un sector que puede estar generando decenas de miles de empleos en el país y que hay que proteger no solamente al sector, sino al empleo o a los empleos y a la capacidad de que sigan generando. Yo digo que además de eso deberíamos nosotros, alguien debería, como cuando uno se entrega en materia de cristiandad, que de un día amanece uno entregado a Cristo, todo el respeto a esas denominaciones,
mañana mismo, y si fuera posible hoy, el país debería estar entregado a una cultura exportadora. Una cultura exportadora quiere decir lo que tú señalaste, Pedro, para conocimiento del instrumental del esquema de comercio, el CAFTA-RD. Es información también, Pedro. Y es porque ya sabemos que hay incluso ventanilla única de exportación, ya sabemos que los aranceles, y sabemos todas las ventajas que se pueden producir, pero no conocemos el mercado, los mercados, no tenemos un servicio exterior en materia de cónsules, agregados comerciales y otros funcionarios consulares o diplomáticos, no lo tenemos al servicio de la economía dominicana. Cada quien está en lo suyo, no hay, es decir, eso es un serio problema. Nosotros deberíamos, así como estamos trabajando en un aspecto que me voy a permitir comentar casi de inmediato, que es en el 911, así como estamos trabajando en la educación con planes concretos y con mucho entusiasmo, deberíamos hacerlo para convertirnos en una sociedad y en una nación, en una economía con vocación de exportación. Pongo, como lo he puesto en los últimos 30 años, el ejemplo de aquel funcionario de Agricultura que suspendió las exportaciones de plátano a Puerto Rico porque aquí escaseaba el plátano. En vez de promover un deslizamiento del consumo hacia la papa que sobraba en ese momento. Para preservar el mercado. Para preservar el mercado. Hoy, 30 años después, no se ha recuperado el mercado bananero de Puerto Rico que está ahí mismo. No, pero lo agarró Costa Rica y Centroamérica, Honduras. Lo mismo que la maqueta agropecuaria de Miami, Nueva York, la costa oeste de los Estados Unidos, en víveres como en yuca y otros, guandules, enlatados, etcétera, también lo hemos perdido, pero es por desidia, no es por más nada, desidia. Eso, traigo este comentario a propósito de lo que dijo Pedro, y ojalá que alguien dentro del gobierno y dentro del sector productivo nacional entienda que tenemos que tener cultura para eso. El 911, paso a hacer este comentario muy rápidamente, es una expresión de lo que en América Latina está ocurriendo, básicamente con gobiernos de centroizquierda, la distribución también de la democracia. No solamente hay vocación para intentar redistribuir el ingreso público, la riqueza, la renta pública, sino también la democracia, los servicios del Estado a los ciudadanos. Y eso yo considero, con toda la moderación que pueda tener este comentario, que es otro gran salto hacia adelante, el 911, que se va a implementar en un modelo en principio para el Gran Santo Domingo, a manera de modelo piloto, y que gradualmente va a cubrir todo el territorio nacional. Primero, a mí me parece que está haciendo por la ley, se está aplicando muy correctamente. En segundo lugar, se oxigeniza la sociedad de democracia, de que el ciudadano se sienta que tiene un Estado, que tiene unas autoridades que lo protegen, no solamente que lo protegen frente a las eventualidades de algún incidente o suceso o accidente, sino también en la prevención del crimen y en el combate del delito, de los crímenes y delitos. Los dominicanos amanecen hoy con eso y yo pienso que es un gran triunfo. La voluntad de hacerlo, yo no estoy diciendo ni siquiera que se ha hecho, la voluntad de hacerlo es un gran hecho. Conecta con lo que yo digo, con lo que ocurre en América Latina, que no sé por qué el presidente Danilo Medina se enteró de estos nuevos aires como 2 o 3 años antes y lo propuso en su campaña electoral y lo ejecuta en estos momentos, que es la política que ahora airea mucho la CEPAL, la Comisión de Estudios Económicos para América Latina, y que de repente se convierte en una corriente que camina el mundo. Acuérdense ustedes que cuando la señora Lagarde, la jefa del Fondo Monetario Internacional, asumió después del incidente del señor, yo le digo Ku Klux Klan, pero no es Ku Klux Klan, señor ¿cómo es? Nos acordaremos el nombre, el señor que tenía como tiene todavía su mucho aprecio. Klaus Kahn tiene su mucho afecto sobre la falda de manera desmesurada. Dominique más fácil. Es mejor decirle Dominique. Bueno, Dominique Strauss-Kahn. Exacto, Dominique Strauss-Kahn. Buena memoria, Pedro. Sí. Después que ese señor lo desalojaron de la jefatura del Fondo Monetario. Parece que la muchacha que fue a limpiar el cuarto se inclinó y mostró frondosas
No, Pedro, cálmate. No, don Pedro, mire. Espérese. Don Pedro, había que estar ahí, don Pedro. Pero va, No. ¿qué es lo que está pasando? Oh, pero ¿y qué es lo que está pasando? Orión, había que estar ahí para ¿Tú me poder... puedes explicar? El señor, no, uno de los alegatos del señor Dominic fue que la señora se exhibió más de la cuenta, pero de todas maneras él cometió un delito. No, en no se le Estados fue la Unidos. mano. Lo sacaron del avión, esposado, foto esposado, nada menos a uno de el próximo presidente de Francia. Lo tumbaron. Lo tumbaron totalmente. Bueno, entonces eso es lo que uno piensa, que posiblemente fue todo un plan encadenado, porque la señora Lagarde, Lagardo. la nueva Lagardo. presidenta la nueva jefa del Fondo Monetario, no permite que le escriban en el idioma de ella, que los documentos, sino en inglés, para tu información. Todos los documentos, a pesar de que el Banco Mundial es que tiene cultura y factura estadounidense y el Fondo Monetario se supone que son europeos que lo manejan, ella prefiere que sea el idioma inglés, sin ser inglesa ella, sino francesa. Eso le da una idea de que cómo rápidamente la política que tuvo anticrisis del año 2008, 2009, 2010 hasta 2011 y casi hasta el 2012, que el Fondo Monetario Internacional la creía que debía ser con una inyección de recursos a la economía desde el Estado, la señora Lagarde dijo que no y volvió a la política de apriétense los cinturones. América Latina ha pasado muchos problemas después de eso, pero ahora, y ya es lo que quería yo señalarle a ustedes, a través de la señora Bárcena, mira, otra mujer, ha dicho que esta es la era de los pactos sociales, económicos y políticos, que tenemos que pactar la sociedad en pleno para dar el gran salto hacia adelante. El presidente Danilo Medina, antes de las declaraciones de la señora Bárcena, ya estaba gestionando 3 pactos importantes, el de educación, el de la electricidad y el de la fiscalidad. Y sin que la misma sociedad ha estado señalando un pacto alrededor de los recursos naturales, que lo mencionó la señora Bárcena. La redistribución del ingreso, señala que el empleo es la base fundamental de la economía y de los nuevos tiempos, de esa liberación que se necesita. Y a mí me complace mucho decirle a ustedes que antes de que la señora Bárcena, a nombre de la Comisión Económica, la Comisión de Estudios Económicos para América Latina, estuviese aconsejándole a los países de la región eso, diciéndole que América Latina está en una encrucijada tal que todo lo que ha logrado mucho en materia de afianzamiento democrático y de redistribución del ingreso, no mucho, ha logrado algo adecuado, puede ir atrás si no cambia la política de los pactos. De manera que ahí es que vamos, por ahí es que vamos. Correcto. Mire, primero quiero comenzar el comentario expresando nuestras condolencias por la muerte de Ramón Pumarol. Ramón Pumarol fue una estrella de la locución dominicana y una persona de una calidad humana admirable. A nosotros la noticia nos ha penado mucho, porque yo recuerdo los días de mi inicio profesional, que en ese tiempo me tocó mucho compartir y tuvimos la oportunidad de iniciar una amistad que se prolongó en el tiempo. Un hombre joven en plenitud, de manera que el acontecimiento ciertamente que entristece, queda el espacio de la fe, o sea que esto reconforta. Ramón Pumarol era un hombre de fe y promovía precisamente los valores que se sustentaban en la fe, de manera que pasa su resto y nuestras reiteradas condolencias para doña Gloria y de sus hijos y demás familiares y amigos. Ser ocioso. El presidente es humano, le dio gripe y no pudo salir. Sí, ser ocioso, decían mis abuelos, que daba lugar para crear todas las diabluras. Y en el fin de semana uno siempre tiene más tiempo de ver e incluso revisar lo que dicen lo que es la comunidad política dominicana. Y ciertamente que uno tiene que preguntarse como ciudadano, por ejemplo, en el caso de la oposición, si no hay tiempo para darle seguimiento a los temas, si no hay tiempo para tratar de presentar propuestas creativas
que puedan estimular y que puedan aunar voluntades en la sociedad dominicana, no. Siempre es un ejercicio a tratar de que cualquier iniciativa gubernamental, condenarla cuando aún no se conoce cómo será, cómo va a ser. Y digo esto porque, por ejemplo, una figura de la trascendencia del expresidente Hipólito Mejía, por ejemplo, ayer le hicieron una pregunta a los reporteros sobre el 911, el sistema de protección que hoy comienza el gobierno a hacer las primeras pruebas. Y él señalaba que eso va a fracasar, que eso no va para, que eso va a ser un fracaso. Y uno dice, ¿de qué manera? Porque oiga bien, que lo diga un ciudadano común, pero usted está hablando, por eso digo un hombre de la trascendencia del expresidente Hipólito Mejía, jefe del Estado, presidente constitucional de República Dominicana en un periodo, líder de una de las facciones del Partido Revolucionario Dominicano PRD, es decir, un hombre importante en la vida política dominicana. ¿Qué reconforta? Que en el momento que uno ve ese deterioro en el discurso de la oposición y esa falta de creatividad, uno observa en el partido de gobierno un esfuerzo y una actitud que uno dice, bueno, pero esa debiera ser la oposición, porque tiene más tiempo para estar en todas estas cosas, no está en el gobierno, no tiene que cargar responsabilidades, no tiene que tener lo que implica la dirección de un Estado como República Dominicana, en el que la administración del gobierno tiene que trabajar con muchas limitaciones económicas, porque las demandas son extraordinarias y los ingresos muy limitados. Pero ocurre eso, y uno dice, debieran tratar de ser más creativos y sobre todo dar tiempo que un proyecto como este sistema de protección de seguridad ciudadana, como es el 911, la sociedad dominicana lo que tiene hoy es que aplaudir esta iniciativa. Una iniciativa que el gobierno la ha estado manejando sin esa gran publicidad, porque lo cierto es que desde hace meses nosotros vemos al ministro de la Presidencia, el licenciado Gustavo Montalvo, que es el funcionario que el gobierno ha cargado la responsabilidad para que tenga la conducción y la supervisión de ese proceso. Y eso explica todas estas reuniones que se han estado dando en los organismos del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Autoridad Metropolitana de Transporte, la Defensa Civil, el Comité de Operaciones de Emergencia, personalidades privadas, es decir, no ha faltado un detalle en este esfuerzo de lograr que el 911, que la población debe decir 911, por eso se han separado con un guión cada número, para que la gente no diga 911. En realidad esto 911, por eso no se escribe, 911, sí, para que la población diga 911. Exacto. ¿Qué va a pasar con este sistema de protección? Se están tomando las previsiones, por ejemplo, para que los teléfonos, cuando usted marque ese teléfono, se pueda registrar su llamada, saber quién llamó, o sea, el número de donde se llamó, dónde está ese número y a qué hora y qué tiempo y el mensaje grabado. ¿Qué asegura esto? Que tan pronto una persona en la necesidad de acudir, de recibir asistencia a través del 911, cuando llame, la autoridad sepa que se trata de una llamada que tiene que ser atendida de inmediato. Se acaba con el 911 esa práctica que desacreditó al 911. Y usted llamaba por una emergencia, nosotros vivimos en carreteras, fuimos testigos de algunos casos especiales y llamábamos. Y no quiere usted saber el tiempo que usted perdía, porque primero, cómo usted se llama, que dónde usted vive, ese teléfono, que su número de teléfono, todas esas cosas que se perdía tiempo. Imagínese, en una situación grave, con ese interrogatorio usted perdía tiempo. El 911 asegura que cuando usted use el teléfono,
ese teléfono inmediatamente está registrado. ¿Qué quiere decir? Y para el 911, ¿usted sabe qué es lo importante para ese sistema? La información. Para movilizarse tan pronto se reciba la información, y por esto el presidente Danilo Medina ha dicho que el 911 va a salvar vidas, porque imagínese usted en una situación de emergencia que se cuente en República Dominicana con un sistema en el que se puedan accionar los recursos necesarios dependiendo de la necesidad. Eso explica, por ejemplo, más de 200 motocicletas, por ejemplo, para desplazarse en situaciones especiales. Hasta una ambulancia que esté atascada, porque aquí una ambulancia toca la sirena y usted ve que la mayoría de los conductores se quedan como si no pasara nada. Bueno, ahora, esa ambulancia, cuando se encuentra en esa situación especial, va a poder recibir asistencia a través del 911 para lograr su desplazamiento en condiciones adecuadas. De ahí que en lugar de buscar, criticar esta iniciativa gubernamental que hoy comienzan estas pruebas, el país lo que debe es celebrar lo que está aconteciendo. Y les recuerdo lo que es referido de Colombia. La ciudad de Bogotá era considerada una de las ciudades más inseguras. Hoy la ciudad de Bogotá es una de las ciudades que se consideran más seguras en las Américas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Celebrar la llegada del 911, sumarse a tratar de colaborar, orientar a todo el que esté cerca de usted y decirle que debe apoyar ese sistema, que ese sistema no es para relajo, que ese sistema solo es para situaciones especiales que requieren que se active y que se piense que son recursos que se van a movilizar, que con eso no se juega. De manera que esto a propósito de ese pronóstico del expresidente que ha dicho que eso va a ser un fracaso. O sea, nosotros confiamos en todo lo que se ha hecho, incluso República Dominicana ha recibido asistencia en todo este proceso de especialistas estadounidenses, especialistas colombianos, especialistas mexicanos, entre otros, por señalar que en este ejercicio no ha habido improvisación. Y lo segundo es en esto de la sociedad, del ocioso de la política dominicana, y aquí caemos de nuevo en el partido oficial. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana ha estado en Estados Unidos. Estuvo en Miami, ustedes vieron ahí cómo promovía acuerdos, de manera que se puedan dar acuerdos con empresas de alta tecnología y que recursos dominicanos puedan participar. Pero luego en Illinois, el expresidente Fernández pronunció una conferencia con el título Transición y Desarrollo Democrático en la América Latina. ¿Y qué señalaba, qué planteaba ahí? Un planteamiento que coincide con otro que ha hecho el economista francés Thomas Piketty. Yo voy a decir Piketty, como decía don Pedro Enríquez Ureña, para que la población lo entienda, porque la gente lo va a ver escrito en los periódicos, se lo pronuncio como se escribe. O sea, Thomas Piketty. Cuestión de que cuando lo vean, que ha planteado el tema de la desigualdad, la necesidad de pactos para combatir la desigualdad. Y el expresidente Leonel Fernández ha tratado el tema como una vía, lo de pactos entre los liderazgos políticos, los gobiernos y lo que son la base empresarial de las naciones. Que de esa manera, con estos pactos, se podrían suscribir acuerdos que permitan desarrollar políticas sostenidas y en conjunto para combatir la desigualdad en la región. De manera que esto a propósito de esa ligereza que uno ve en una oposición que entiende que debiera sacarle mayor provecho a ese espacio de oposición. Mozart. Bien, gracias, Tineo, buenos días. Miren, escuchando a Tineo hacer referencia a esa declaración del expresidente Hipólito Mejía en torno a este importante sistema que entrará en operación en los próximos días en el país, yo solo quiero recordarle a la gente, y lo traigo por lo que la preocupación de Tineo en ese sentido. No es nuevo en el presidente Hipólito Mejía reaccionar en esa forma
frente a grandes eventos y grandes pasos, estructuras, reformas, porque el presidente Mejía, yo no sé si él no entiende de las cosas, pero al menos su forma lo lleva a cometer este tipo, porque ese es un hierro más como político que lo plantea en el país como un político completamente colocado allá atrás, muy atrás de todo lo que ha sido este proceso importante que lleva a cabo la República Dominicana de avance en importantes áreas, ¿verdad? Recuerden que ese mismo expresidente fue el que una vez, pues en procura de desmeritar acciones de gobierno, se refirió de muy mala manera a los elevados, que él decía que eso era aprovechable ahí para sembrar plátano y yuca. Y lo decía así porque él lo siente así, porque su óptica política hasta ahí es que llega. Entonces él plantea eso así, como planteaba lo del Atari, que él decía que Leonel Fernández le había cogido con jugar con Atari, cuando el presidente hablaba y proyectaba lo que iba a significar la Internet para el mundo y que la República Dominicana debía dar paso en esa dirección para que nuestro sistema educativo incluso fuera incorporándose en forma efectiva a esa tecnología y a esta tendencia tan importante, sin lo cual ya incluso la cotidianidad, la vida misma, es impensable ahora, en este momento, uno estar al margen de la tecnología. Y entonces, ese Hipólito Mejía decía allá por el 2000, precisamente hablaba de sembrar de yuca, los túneles y volverlo a rellenar para llenar. Entonces, se inscribe, eso es lamentable, porque imagínate, esa persona fue presidente, condujo los destinos del país. Esas son de las cosas de la vida, pero es la democracia y es la apuesta de los pueblos. El pueblo en ese momento pues apostó a eso y entonces los resultados, ya el mismo pueblo se encargó lamentablemente de darse cuenta que había cometido un gran hierro en esa dirección. Pero en términos concretos, yo sí quiero advertir una cosa, el 911 no es una panacea y con eso se van a resolver los problemas de seguridad ciudadana y ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado con desbordar las expectativas en proyectos así. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso arranca. Cuando usted viene a ver, no es que eso lo arranca, es que es lo que significa el 911 real efectivamente. Eso es más que eso es otra cosa que emergencia, es un sistema de emergencia. Pero te digo yo que arranca ahora, eso va a ir cada vez más mejorando. Exacto, no, pero lo que quiero decir es también que la gente entienda que ese sistema, que eso no quiere decir que cuando arranque y al final del tiempo, que de ahí ya se solucionó el problema de la seguridad ciudadana y todo ese tipo de cosas. No desbordemos las expectativas porque no se trata de eso. Ese sistema viene a incorporarse a lo que debe ser, porque no lo es todavía, a toda una reforma que necesitamos en la policía, Fuerzas Armadas y otros organismos del Estado y políticas que desde el Estado procuren entonces preparar a la República Dominicana para afrontar temas tan importantes como es el de la seguridad ciudadana, que no va a depender solo de la policía, ni va a depender solo de la Fiscalía y de la Justicia, ni del Poder Ejecutivo, sino que se trata de todo un entramado, es algo sistémico, pues un problema sistémico y tiene que ser atacado así, desde ese punto de vista. Entonces, esto va a ser un importante instrumento que va a ayudar en mucho a esa gran meta que debemos tener todos en el país. Pero en modo alguno se vaya a pensar, y someramente, que llegó el 911, se solucionó el problema de la seguridad ciudadana. Eso es un sistema de emergencia que ustedes van a ver lo importante que es, porque lo otro es ya elementos de prevención y ese tipo de cosas ya amerita de otras iniciativas y de políticas en esa dirección. Miren, el tema es un tema que uno no quisiera ni siquiera ya, porque ya está alcanzando niveles de hastío, que es el tema Víctor Díaz Rúa, la magistrada fiscal, la jueza. Yo lo que me pregunto es lo siguiente.
¿por qué no se le da ya punto final a ese tema? O sea, donde tiene que dárselo en la justicia. Si ya ese ex funcionario sometió legítimamente una instancia por el legal, que él dice, bueno, yo creo, y mis abogados, que eso debe ser desatendido, ese tipo de cosas. Bueno, y sometió eso. Entonces, la fiscalía, con todo derecho, dice, bueno, no, eso no es así, esto debe ser de esta manera. Bueno, pues afronta en el marco jurídico, como debe ser, esa situación. Ahora, ¿por qué ya no darle? Yo pienso que eso se ha debatido muchísimo y ya lo que todos esperamos es que se decida, que la justicia decida eso, que ese tribunal, a no ser que lo que se pretenda es mantener eso como parte de una campaña política, que no le hace para nada bien al tema del combate contra la corrupción ni nada por el estilo. Porque si lo que queremos es, bueno, hay un proceso pendiente a la justicia que también se aboque a eso. Siempre en el plano, respetando el plano legal, de eso es que se debe tratar. Y finalmente, señores, me alegra, y Tineo sacaba a colación ahora el importante periplo que hizo el expresidente Miami, Leonel Fernández por la Florida, básicamente en Miami y en el estado de Illinois, en Chicago, en la ciudad de Chicago. Perfecto, y además la participación que tuvo el hombre sigue en su asunto, o sea, dando demostraciones cada vez más de que estamos en presencia de un gran activo político, ¿verdad?, de la República Dominicana, y de una persona que trasciende incluso en materia de política y todo lo que eso significa, trasciende en la media isla, y qué importante que así sea. Pero lo que más me reconforta es lo que se está dando a nivel del debate regional sobre hacia dónde deben ir los países, qué es lo que debemos hacer. Entonces, nos agrada que, fíjense lo que acaba de acontecer en Panamá y en Costa Rica. Sí. Ahí está, eso es centro izquierda. Claro, Solís en Costa Rica es centro izquierda, y en Panamá Varela. Eso es centro izquierda. Sí. Y el discurso de Varela fue en la dirección precisamente del combate a la desigualdad. Sí. Y yo digo esto porque, y en eso hay que felicitar a la gente del PLD, porque el PLD es el que ha estado llevando al debate público la necesidad de reafirmar su condición de partido de centroizquierda, reafirmarlo porque eso es el PLD, pero reafirmándolo y al mismo tiempo apostando a que necesitamos con carácter de urgencia un pacto con el capital de la República Dominicana, el capital criollo y esa inversión extranjera que hay aquí en el país, a los fines de atacar el problema de la desigualdad a partir de una mejor distribución de las riquezas. Es un pacto que lo ha planteado el PLD, lo viene planteando el PLD desde hace ya varios meses, que se está planteando eso, y entonces uno ve una feliz coincidencia que la CEPAL pone el tema para toda la región, y el señor Piketty, que es la nueva estrella de la economía mundial, está planteando lo propio, y que se están dando situaciones en respuesta a esa necesidad de combate a la desigualdad. Se da con esos dos triunfos que les reitero, tanto en Panamá como en Costa Rica, ha sido sobre la base de eso que necesitamos todos, que es que continuemos desarrollándonos como hemos hecho nosotros aquí, con estabilidad y crecimiento de la economía. Y cuando se habla cuando se habla de crecimiento de la economía, lo que estamos hablando es crecimiento de riqueza, pero que esa riqueza no se queden en tan pocas manos, sino que sea justamente distribuida. Bien, señores, como ustedes saben, los lunes aquí en Diario del 4 hace meses nos dedicamos a darle seguimiento a la sentencia 168-13. Hoy se inicia el proceso de cedulación con la nueva cédula de los residentes legales en la República Dominicana, extranjeros. Sí. De los extranjeros que son residentes legales. Imagínense la importancia que eso tiene, y también la forma como eso se va a aplicar. Pues hoy está la figura adecuada para explicarlo, que es el señor director general de Migración. Ahora bien, antes de ir con el señor director general de Migración, queremos precisamente seguir los trazos del tema que estaba tratando Mozart y que también había tratado don Héctor. Y es que las corrientes políticas internacionales como marchan
Esa corriente de centro izquierda se acerca mucho a la socialdemocracia. Sí. Y la socialdemocracia internacional celebró este fin de semana Aquí, un evento aquí. sí. ¿Sabe quién ha sido invitado para que nos explique la trascendencia de ese encuentro? Don Chico. El embajador Alberto de Pradel. Chico de Pradel, de Pradel. subsecretario general del PRD. Con él vamos a hablar unos minutos para que él nos explique todo esto y luego entramos con nuestro invitado que ya está aquí también, el señor director general de Migración. Muy bien, cómo no.